Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Sesión muy alcista la que hemos tenido hoy en las bolsas. Ya pintaba bien desde el comienzo de la sesión, pero después de ese dato de la inflación que, como comentamos durante toda la semana y el vídeo del resumen semanal, si era por debajo de lo esperado, que había bastantes probabilidades de ello porque todavía habíamos visto un dato del IPC muy alto en junio del pasado año, es decir, el dato del IPC de junio del 2022 que se daba en julio del 2022 todavía era demasiado alto, y como la tasa es interanual era probable que todavía estuviéramos por debajo de esa previsión, y así es como ha sido. Así que es verdad que no ha sido descabelladamente por debajo, pero sí lo suficiente para ver un impulso importante en las bolsas. Por lo tanto, todo sigue esa hoja de ruta que planteábamos en el vídeo del resumen semanal, pero también lo decíamos, hasta hoy podría ser fácil el camino. ¿Por qué? Pues porque habíamos caído mucho, esperábamos un rebote en Europa, el dato del IPC podría impulsar de nuevo a los índices, pero ahora digamos que nos podemos quedar en terreno de nadie, y ahora debería continuar el impulso para alcanzar esos objetivos. En el DAX se marca un nuevo máximo creciente, en el IBEX 35 cerrar ese gap que tenemos alrededor de los 9.900, y para ello vamos a necesitar algún catalizador nuevo para impulsar de nuevo las bolsas. Y ahora el viernes es cuando empieza de verdad ya la presentación de resultados en Estados Unidos. Vemos empresas importantes, sobre todo el sector bancario, a finales de esta semana, que pueden impulsar de nuevo el mercado si esos datos son positivos. Pero si no son positivos, cuidado, porque podríamos ver caídas en los mercados. Y es que ahora estamos en un punto que quizás están un poco sobrecomprados los índices, sobre todo en velas horarias, en velas de días, en velas diarias la verdad que no está tan sobrecomprado, pero en velas horarias sí que es verdad que necesita una pequeña corrección. La clave ahí va a estar si esa corrección mantiene la actual tendencia alcista que podríamos haber empezado esta semana, este nuevo impulso, o si por el contrario volveremos a caer con muchísima fuerza, marcando nuevos mínimos de los que veíamos la semana pasada. Pero bueno, esto lo vamos a tener que ver muy a fondo en el vídeo del domingo, porque hay muchas cosas que actualizar, hay muchas zonas muy importantes en las que se encuentran ahora mismo los índices. Por lo tanto, ya vamos teniendo una idea de lo que veremos en el vídeo del resumen semanal de este domingo. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer hoy? Analizar tres acciones, así que venga, vamos con ellas. Las tres acciones que vamos a ver hoy son Iberdrola, BBVA e Indra. Vamos a comenzar por Iberdrola. Veíamos cómo hace un par de semanas, la semana pasada creo que fue, marcábamos nuevos máximos históricos en el gráfico, acercándonos muchísimo a esa zona de los 12 euros. Veníamos viendo cómo la acompañaba una buenísima tendencia alcista, fijaros, desde el año 2021, y ahora pues lo ha culminado alcanzando esos máximos, quedándose muy cerquita de los 12 euros. Pero a partir de esa zona hemos empezado a ver una corrección muy importante. De hecho, fijaros estas cuatro velas de corrección, el alto volumen que han tenido. Fijaros si lo comparamos con lo que hemos visto los anteriores meses, nada tiene que ver con ninguna. Por lo tanto, esto es muy significativo, aunque sí que es verdad que si analizamos la sesión de hoy ha sido alcista con una subida del 1%, y el volumen ha sido bastante más alto, mucho más alto que lo que veíamos en las cuatro velas. Pero cuando vemos varias sesiones de caídas con un volumen consistente, indica que hay mucha fuerza y el volumen es importante, y ojito porque podríamos continuar cayendo. Y bien, ¿a dónde nos encontramos ahora mismo en el gráfico? Pues vemos como en la tendencia alcista se ha ido apoyando principalmente en los últimos meses sobre la media móvil de 70 sesiones, fijaros. Y ahora vemos cómo la perdió con esas quedas tan fuertes que veíamos la semana pasada, y esta semana está intentando el rebote, pero fijaros cómo en la sesión de hoy se mantenía durante gran parte de la sesión por encima de la media de 70 sesiones, pero al final de la sesión no ha podido mantenerse por encima de la media de 70 sesiones. Por lo tanto, cuidado, porque si a final de semana, es decir, la sesión de mañana y de pasado, no vemos la cotización de Iberdrola por encima de esa media móvil de 70 sesiones, puede que estuviera consolidándola ahora mismo como resistencia y por un movimiento para irnos hasta la media móvil de 200 sesiones. Esto significaría que ya vamos a perder esta larguísima tendencia alcista y que volveremos a caer. Pues hombre, no. ¿Por qué? Pues porque es una tendencia alcista muy larga, bastante fiable, y para romperse pues es mucho más complicado que una tendencia que ha durado única y exclusivamente un par de meses. Entonces, no habría que descartar un toquecito hasta la media móvil de 200 sesiones, a partir de la media móvil volver a atacar la media de 70 sesiones, y aquí puede que esté la prueba de fuego, esa prueba de ver la fortaleza que tiene la demanda. ¿Por qué? Porque si en un nuevo impulso vemos que supera la media móvil de 70 sesiones,
lo que está haciendo ahora, fijaros, pero una vez tocado la media de 200 sesiones. Si vemos que no la supera, aquí tendríamos un síntoma de debilidad en la tendencia alcista y esto nos podría indicar que cuidado porque podríamos empezar a caer ya de forma más peligrosa en el gráfico. Por lo tanto, es lo que debemos tener en cuenta. Si por el contrario vemos que el nuevo ataque supera la media de 70 sesiones, será muy buena señal de fortaleza dentro de esa larga tendencia alcista y podría ser para continuar al alza los próximos meses, para continuar, como decíamos, con esa larga tendencia alcista. Vamos a continuar con BBVA. ¿Y qué tenemos? Pues hemos visto una subida muy fuerte en la sesión de hoy, al igual que todos los bancos. Hemos visto subidas muy importantes. El Santander, hoy era día para traerla, pero ya la habíamos analizado ayer y ya había visto una subida del 4%. El BBVA, una subida del 2,36%. Pero fijaros cómo ahora nos enfrentábamos a esa zona de máximos que no consiguió superar desde el mes de marzo, cuando comenzaron esas caídas tan fuertes en los gráficos. ¿Qué hemos tenido la sesión de hoy? Pues una subida muy fuerte y el volumen, pues bueno, sí que es verdad que ha sido un poquito más alto que lo que teníamos en las anteriores sesiones, pero tampoco era para tirar cohetes, teniendo en cuenta la subida que hemos visto. Ahora, ¿dónde está la clave? Pues la clave va a estar en no corregir. Sé que al principio del vídeo os he dicho, es probable que veamos una corrección. ¿Por qué? Porque ya empiezan a estar un poco sobrecomprados los índices en gráficos de una hora. Por lo tanto, eso indica que puede haber una corrección quizás de un 0,5, un 1%. Eso sería lo más sano ahora mismo. En el caso del BBVA, y pasa con algún que otro banco, no sería lo mejor. ¿Por qué? Porque si ahora corrige, que hemos marcado un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos a principios de julio, podría marcar una divergencia entre la cotización y el RSI, y eso no sería muy buena señal porque nos indicaría que este último impulso tiene menos fuerza que el impulso anterior, sería un impulso trampa y podríamos caer con más fuerza. Si a esto le juntamos que la zona de máximos a cierre está prácticamente a un 1% de la zona en la que hemos cerrado hoy, pues la verdad que es bastante peligrosa la zona actual. Pero siempre lo comentamos, esto es un arma de doble filo. Si continúa al alza la cotización del BBVA, el volumen continúa impulsándose y supera la zona de los 7,17, ojito, porque podría ser la pista de despegue para una subida espectacular y mucho más fuerte en el gráfico. ¿Cuál es el problema? Pues hemos visto que el volumen era menor, estamos viendo una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros el volumen entre la última subida y la subida de ahora, es bastante significativo también, que ha sido bastante menor. Por lo tanto, pues bueno, hay que cogerlo con pinzas. Además, pues ya sabemos por qué ha subido ya el mercado, sabemos el objetivo, lo que tenemos en vista ahora mismo, que más puede revolver el mercado, que son esa presentación de resultados a final de esta semana del sector bancario en Estados Unidos, y eso puede permitir el contagio a Europa, ya sea al alza o a la baja. Si es al alza, podemos una subida muy importante, pero como sea a la baja, cuidado, porque sería una señal muy importante de debilidad en el caso del BBVA, y la verdad que nos quedaría un poco mal de sabor de boca no ver un nuevo máximo creciente en el actual impulso que estamos viendo en su cotización. Así que bueno, vamos a tener que analizarla ahora sí que sí, mucho más de cerca, porque no hay un movimiento claro para las siguientes sesiones. Lo que sí que tener en cuenta es que dependiendo de lo que haga, puede que sea una señal de fortaleza o de debilidad. Vamos a continuar con Indra. Y fijaros como también Indra hemos visto una subida espectacular desde octubre de 2022, una subida muy pero que muy fuerte, fijaros, de los mínimos hasta los máximos, una subida del 68%. ¿Y ahora qué pasa? Pues que se ha estancado un poquito la cotización. Es absolutamente normal, una subida tan fuerte que necesita, si quiere continuar subiendo, consolidarse. Pero ojo, porque sí, lo que queremos, o lo que queremos ver, mejor dicho, es ver caídas muy fuertes, también necesitaríamos un movimiento de distribución bastante largo para empezar a caer. De momento, ¿tenemos señales de debilidad que nos hagan pensar que vamos a caer? No. ¿Qué señales son las que debemos vigilar? Pues la primera de ellas sería, fijaros, que pierda la zona de soporte que tenemos aquí marcada. Vamos a situarla bien. Aquí estaría, en la zona de los 10,93. Me diréis, vale, la acabas de modificar, antes tienes otra zona. Sí, pero es que cuando se entregan los dividendos, pues no se actualiza las líneas que tengo yo marcadas, al igual que se descuenta el precio de la acción. Por lo tanto, hay que ajustarlas de vez en cuando. Si a lo mejor hace 15, 20 días que no la analizamos y como vemos, se han entregado dividendos hace muy poquito tiempo. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora mismo en el gráfico de Indra? ¿Tenemos señales de debilidad? Pues como decíamos, hay que vigilar
la zona de los 10,90. ¿Por qué? Pues porque es una zona, clarísimamente la zona de soporte de todo el movimiento lateral, que podría ser de consolidación o de distribución. Si le pierde, movimiento de distribución. Si vemos que se mantiene al alza, como estamos viendo ahora, ojito, porque podría ser movimiento de consolidación para continuar con la subida. Fijaros que acabo de borrar una línea aquí, que lo que pasaba era que teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. También se me había ido un poquito más arriba por esa entrega de los dividendos y la hemos ajustado. Por lo tanto, la parte alta para pensar que quizás podemos ver un impulso más fuerte y que ha sido este movimiento de consolidación, la zona de los 12,50. Pero fijaros como a mitad de camino tenemos una zona de los 11,80. Es una zona que quizás delimita la parte más alta con la parte más baja, porque estamos hablando de un rango de movimiento muy alto, de un 15 o un 20%, entre los 12,53 y los 10,90. Por lo tanto, está bien marcar puntos medios que lo que nos indican es que si lo supera, podemos irnos hasta la parte alta, y si los pierde, nos podemos ir hasta la parte baja. ¿Hoy qué ha pasado? Pues que hemos superado esa zona de los 11,80 que, fijaros, anteriormente había actuado como resistencia en el gráfico. Por lo tanto, si la supera, ahora podríamos pensar que se puede ir hasta la zona de los 12,53. ¿Puede irse del tirón? Pues hombre, pues tampoco habría que descartar quizás una sesión de consolidación sobre la zona de los 11,82, ya a partir de aquí pues buscar el impulso. Pero la verdad es que el movimiento de hoy ha sido bastante positivo. Si ahora pierde esta zona, sí que es verdad que también podríamos vigilar la media móvil de 70 sesiones, que fijaros, vamos a marcarla, ha actuado como resistencia cuando veíamos caídas. Fijaros en la última parte, cuando ha superado es cuando hemos visto ese impulso más fuerte, y ahora por lo tanto pues podría corregir hasta ella y consolidarla como soporte. ¿Dónde estaría el problema? Pues si va hasta ella y luego ya no puede superar la zona de los 11,80, porque eso significaría que ha sido una ruptura en falso y podríamos caer. Y cuidado, porque podría poner en riesgo esa zona de los 10,93, porque va a empezar a entrar en juego esa media móvil de 200 sesiones que puede actuar como soporte en una larga tendencia alcista como la que comenzó en octubre. Por lo tanto, si vamos hasta los mínimos 10,90, la podría incluso poner en riesgo. Por lo tanto, si corrige hasta la media de 70 sesiones, clave superar de nuevo los 11,80 y atacar esa zona de máximos. Si pierde la media 70, pues como decimos, muy mala señal. ¿Podría ahora irse del tirón hasta los 12,50? Sí, evidentemente podría irse del tirón. Si vemos que entra volumen, no habría ninguna duda de que podría irse hasta esa zona. Pero fijaros, el RSI ya se encuentra en zona de casi sobrecompra, por lo tanto podría tirar un poquito más arriba, quizás la zona de los 12,10 aproximadamente, pero un poquito más, y necesita una corrección. Lo que pasa, pues lo que hemos dicho anteriormente, se necesita una corrección pequeñita, muy pequeñita en los mercados. ¿Para qué? Para sanear un poquito los gráficos horarios y volver a repuntar con fuerza, porque los gráficos diarios, no los horarios, no vemos todavía sobrecompra, es decir, todavía podríamos tener rango de movimiento. Por lo tanto, encajaría en una pequeña corrección de quizás una sesión o dos sesiones para consolidar la fuerte subida que hemos visto al principio de esta semana, y posteriormente ver ese último impulso tan fuerte al alza. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Sesión muy positiva. Acababa de ver el gráfico del SP500 de 5 minutos y empezaba a ver caídas importantes. No sé si ahora cuando lo vuelva a ver, a lo mejor se ha vuelto a dar la vuelta de nuevo, pero la verdad que eso quizás pues podría cuadrar dentro de esa corrección que, como estamos diciendo, podría venir dentro de mañana o pasado mañana o quizás a principios de la próxima semana. Pero es necesario, yo creo, bajo mi punto de vista, ver una pequeña corrección, aunque quizás sea en el intradía. Pero bueno, eso es lo que tendremos que ir viendo, y como os decía ayer, ahora mismo está el mercado que hay que ir analizándolo día a día porque cambia muchísimo, y ya lo hemos visto la semana pasada. Veíamos un caos horrible en Europa con caídas muy fuertes, y ahora parece que vamos a recuperar todo lo perdido la semana pasada. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Así que nada, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves nos veremos de nuevo con el último vídeo de los análisis diarios, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.